Yo quiero compartir contigo algo muy sencillo, pero demasiado vital. El valor de la palabra de Dios. Como predicador, como pastor, como mensajero de la palabra de Dios, a lo largo de todo mi caminar me he dado cuenta de algo sumamente importante, que muchos de nosotros o mucha gente que he conocido le cuesta mucho trabajo poder manejar la Escritura. Se les hace un poco difícil, sobre todo sabiendo que la palabra de Dios tiene demasiados libros, demasiadas páginas, y en ocasiones a veces nos vemos completamente impedidos de comprender en dónde y en qué lugar se encuentran los textos que se anuncian o que se dicen. Por lo regular siempre he tenido la oportunidad de considerar que los textos aparezcan en la pantalla para hacer más rápido y más elocuente lo que quiero transmitirles. Pero es importante que le demos el valor a la Escritura. La palabra de Dios ha sido uno de los libros más perseguidos, los libros que más polémica causan en el mundo. Hay miles de personas que hacen apología a lo que está escrito en la palabra. Hay otros que defienden verdaderamente la verdad de la palabra. Muchos inclusive han llegado a perecer por causa de la Escritura, porque han defendido, porque se han parado firmes por la verdad. Pero esa verdad está ahí y es un tesoro incalculable, en donde tiene las respuestas más maravillosas que cada uno de nosotros necesita saber: cómo conducirnos en esta vida, cómo poder desarrollar a nuestra familia, cómo poder hacer una obra completamente clara y específica en el desarrollo de nuestra vida matrimonial, de nuestra vida comercial y de todas las cosas que tenemos por delante como una afrenta o como algún desafío. Dios tiene todas las verdades. Déjame contarte una pequeña anécdota. Se cuenta que en una ocasión había un grupo de personas en un edificio alto y viejo y estaban platicando y estaban celebrando algo completamente en alegría, en felicidad, cuando de repente empezaron a sentir una vibración y el muro, que era un muro antiguo, cayó sobre la vida de muchas personas. Muchos lograron esquivar esa caída. El muro cayó sobre un joven que estaba ahí. Todos rápidamente empezaron a correr a tratar de quitar lo que había caído con la finalidad de poder ayudar a la persona que estaba ahí enterrada. Había una persona que solamente los veía de lejos y como que no metía las manos, hasta que alguien dijo, volteando a verle, y le dijo: «Es tu hermano el que está ahí abajo». Y el hombre en un segundo cambió toda su perspectiva y corrió rápidamente con desesperación a tratar de quitar todo lo que había caído sobre el hombre. Esto nos deja ver que hay ocasiones que lo que para nosotros no es importante, simplemente no queremos meter las manos. No queremos correr ni hacer nada por ello. Pero cuando nos vemos involucrados en algo que es realmente necesario para nuestras vidas, yo estoy seguro que muchos correríamos y haríamos todo nuestro mejor esfuerzo por lograr cumplir con los objetivos que se requieren. La palabra de Dios es uno de los elementos tan importantes. Nosotros como seres humanos tenemos comunión con mucha gente, con nuestras familias en primer lugar. Tenemos comunión con nuestros compañeros, tenemos comunión en el vecindario, tenemos comunión con muchas personas que son afines a nuestra forma de vida. Pero hay ocasiones que olvidamos tener comunión con el Dios Todopoderoso. ¿Cómo vamos a tener comunión con Dios? Hay un camino. Jesús, cuando vino a este mundo, dijo: «Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida». Quiere decir que Él es el único que puede estar interesado en nosotros, aunque nosotros en ocasiones desinteresadamente le damos la espalda.
Ve lo que dice la Escritura. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando te interesa conocer a alguien, tú buscas la mejor referencia, todas las cosas. De hecho, hay aplicaciones en la Escritura, en los teléfonos celulares, por ejemplo, que oyes de un personaje o de una personalidad, de un artista, de un hombre de intelecto o una persona que ha hecho algo en el mundo, y rápidamente corres a las aplicaciones y hay ahí una aplicación que se llama Wikipedia, que es donde te da toda la información, o vas al Google y ahí encuentras todo lo que tú puedes o quieres saber. Si tú quieres conocer el testimonio de alguien de importancia, de alguien de mucho valor, está en la Biblia. Jesús fue el que revolucionó al mundo. Jesús fue el que cambió toda la historia solamente con su presencia. Muchos de nosotros a veces no hemos cambiado nada. Muchos ni siquiera hemos cambiado nuestra propia manera de vivir. Pero Jesús, cuando vino a este mundo, Él cambió la historia. Se dice que ahora se conoce este mundo como antes y después de Cristo. Quiere decir, Jesús fue el parteaguas en el universo. En todas las cosas de interés, en todas las cosas que valen la pena, Jesús es la persona que fue el parteaguas en toda la humanidad. Tú puedes ahora reconocer que vivimos en un año que se dice ser después de Cristo. Quiere decir que hay importancia, que el testimonio de Jesús es muy importante para nosotros, y más cuando solimos decir que somos seguidores de Cristo. No podemos seguir a alguien si no lo conocemos. No podemos ir detrás de alguien si ni siquiera tenemos una idea clara y precisa de lo que Él hace o de lo que Él va a desarrollar en nosotros. Nosotros seguimos a alguien que conocemos. No podemos ir dando pasos buscando a ciegas algo que ni siquiera entendemos. En el mundo se ha desvirtuado mucho el mensaje del Evangelio. Por esa razón es que mucha gente dice, ¿y quién es Jesús? ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué es lo que pasó en la vida de Jesús? Porque se ha desvirtuado. A Jesús se le ha dado a conocer como alguien muy bondadoso, como alguien que es todo amor y toda disciplina, pero no se le ha enseñado que sus enseñanzas fueron las que transformaron el universo. Que las enseñanzas de Cristo son las únicas que le dieron el ejemplo a la humanidad para poder tener una vida llena de victoria, de paz, de tranquilidad y también de regocijo. Es más, en el mundo cristiano, o que se dice cristiano, hay miles de personas que profesan ser conocedoras de Dios, pero que no lo conocen realmente. Por eso sus vidas tienen un gran conflicto, son insípidas. No pueden tener la sal, no pueden estar sazonadas con la verdad. Y viven en angustia, en desesperación, siempre tratando de culpar a alguien de los acontecimientos que tienen. Nosotros sabemos que la Biblia tiene un valor incalculable. Quiere decir que este mensaje ha sido uno de los libros más publicados en todas las lenguas, en toda la historia. Es el bestseller que ha permanecido vigente todo el tiempo. Hemos escuchado en la historia que ha habido escritores que han escrito libros y que han sido famosos en un tiempo, en una temporada, y hasta ahí ha llegado su tiempo. Pero la Biblia es el bestseller que ha estado circulando eternamente, o sea, por muchos años, en todas las lenguas, en todos los idiomas, en todo país. La Biblia es el libro por excelencia. Tú, donde quiera que estés, saca tu Biblia y vas a ver cómo la gente te va a observar. Los que no conocen de Dios van a decir, ¿y esto qué es? ¿De qué se trata? Si estamos en una reunión tranquila, ¿por qué la Biblia? Abre la Biblia y di un comentario en cualquier reunión y te vas a dar cuenta que la gente se va a sentir como ofendida. No traigas ese libro aquí. Ese libro es algo que
despierta inquietudes o que a veces confronta la moralidad de la gente, porque es la palabra de Dios. Algunas razones que nosotros tenemos para darle valor a leer la Escritura, te voy a decir muchas. En primer lugar, porque la Biblia es la palabra auténtica de Dios. Y ya con eso hay demasiado peso. Cuando tú oyes hablar de la Biblia, no estás oyendo hablar de un libro cualquiera. Estás oyendo hablar de la palabra de Dios, la palabra que fue inspirada por Dios, que Dios la inspiró desde todo su ser y la transmitió a lo largo de la historia por muchas generaciones. Más de 40 escritores están aquí que fueron iluminados por el mismo autor, el Espíritu Santo. Porque aunque muchos de ellos ni siquiera se conocieron, muchos de ellos ni siquiera tuvieron relación en tiempo o en edad, ellos fueron inspirados por el eterno Dios de los cielos. Así que de lo que dice en Génesis hasta lo que dice Apocalipsis pasaron muchos años, y en todos esos años toda la palabra concuerda. Es algo glorioso. No es que alguien se haya puesto de acuerdo y haya dicho, pues de aquel que escribió tal cosa, yo voy a escribir algo similar. No, porque en ese momento ni siquiera se podían conocer a los escritores del pasado. Hoy tenemos la oportunidad de que a través de la tecnología podemos saber qué era lo que pasó ayer. Recientemente estaba platicando con Joseph y me decía él, mira, lo que han encontrado los científicos, el rostro de Jesús podría ser como este, porque han buscado dentro de las genealogías judías y dentro de las razas que había en el pasado, hasta llegar a tratar de conformar una imagen que en este tiempo podría ser la imagen de Cristo. Obviamente eso es la tecnología, pero la Escritura dice que a Dios nadie lo ha visto, pero que Él se manifestó a través de su Hijo Jesús. Así que Él nos ha dado a conocer su amor y su bondad a través de la palabra. Es la palabra la que tiene la esencia de Dios para nosotros. ¿Me está entendiendo esto? ¿O es demasiado difícil de digerir? También prepara nuestro intelecto y nos enseña. Cuando tú eres un asiduo lector de la Escritura, no me estoy refiriendo a aquel que tiene la Biblia como algo místico o mágico. Tengo mi Biblia y aquí nadie entra. No, esto no es magia. Este libro no es un escapulario, ni tampoco es una pata de conejo como para que tú tengas pensado que ya porque está ahí ya nadie te va a hacer daño. No, acuérdate que el enemigo de nuestras almas conoce la Biblia también de la misma manera, y él ha puesto a veces la Biblia como señal de tropiezo para los hombres. Prepara nuestro intelecto que tú estudies la Biblia. Te abre la capacidad de entendimiento, te hace comprender muchas cosas. Es más, te hace entrar en un estado de seriedad cuando tú estudies la palabra. Porque muchos de nosotros hemos sido arrastrados por nuestras emociones, por los sentimientos. A veces no podemos estar tranquilos, somos muy inquietos. Podemos estar sentados en algún lugar. Si nos da sueño o nos hace estar violentos o estar platicando o estar molestando, nos roba toda la paz y la tranquilidad. Porque eso hace que nuestras vidas no tengan paz y tranquilidad. Pero la palabra te hace estar sobrio. Te hace permanecer atento a lo que Él te quiere enseñar. Te enseña, te despierta un espíritu de autoanálisis. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que empiezas a comprender qué es lo bueno y qué es lo malo. Ser analítico. Hay mucha gente que así como viene el pensamiento lo acepta como tal. O a veces lo que tienen las ideas así las proclama sin pasarlos por un filtro. Pero cuando tú conoces la palabra, empiezas a analizar todas las cosas. ¿Qué es lo que dijo Dios? ¿Por qué razón dijo estas palabras el Señor Jesús? ¿Por qué se escribió esta enseñanza? ¿Qué mérito tiene que yo la aprenda? ¿Cómo voy a sobrevivir ante un mundo que cada día es más violento? La palabra te va a dar resultados. Te hace o te da la oportunidad de juzgar con un mejor razonamiento. Juzgar con justo juicio. Hacerte una persona completamente inteligente ante
las adversidades de la vida. Todos los días tú y yo tenemos muchos conflictos que sobrepasar. Jesús lo dijo, que en el mundo íbamos a tener aflicción, pero si confiamos, Él nos ayudará a salir adelante. También hay muchos tesoros absolutos. ¿Cuántos no se quedan sorprendidos cuando están estudiando, leyendo la Escritura y encuentran un pasaje que jamás habían visto o que jamás habían entendido y se quedan sorprendidos? Mira lo que encontré aquí, es un tesoro. Como cuando estás buscando algo y te encuentras con algo que te llama la atención y que te despierta emoción. También te provoca felicidad y entusiasmo cuando descubres que la palabra de Dios tiene respuestas para tus inquietudes, para tus interrogantes, que te hace ser una mejor persona en todas las áreas de tu vida. Tener paz, tener tranquilidad, tener serenidad. La comunión diaria con la palabra, querido hermano, es de vital importancia, porque con ella conoces el carácter de Dios. Tú no puedes saber qué va a pasar mañana si no conoces el carácter de Dios. Hay gente que vive muy desprevenida todos los acontecimientos que hay en el mundo. Pero el que conoce el carácter de Dios sabe que los días son malos. ¿Cuántos creen eso? Saben que está escrito que en los postreros días habría hombres amadores de sí mismos, muy egoístas, avaros, que les gusta más el dinero que la palabra de Dios. Dice la Biblia también que tendrán apariencia de piedad, que se verán como muy santos, muy justos, pero que negarán la eficacia de ella. Quiere decir, están todos los elementos que tú deberías de conocer para saber cómo conducirte en medio de esta vida. Porque la vida completamente tiene muchas áreas que si tú no conoces de Dios, te vas a sentir involucrado en ella. Vas a tener temor. Te inspira a que tengas también un crecimiento espiritual. ¿A qué me refiero? Que vas a empezar a crecer en conocimiento, tu vida va a ser más espiritual, vas a tener mayor temor de Dios, vas a evitar cometer los mismos errores, vas a hacerte a un lado cuando ves venir el mal. ¿Por qué? Porque te va a dar capacidad de comprensión. Las funciones que tiene la palabra o que provoca te hacen cada día mejor. Como te dije, no es algo mágico, es un libro. Está escrito por muchos hombres, pero como te dije, todos fueron inspirados por Dios. Cada uno de ellos pudo plasmar lo que el Espíritu Santo le pidió que fuera escrito. Y en esta época tiene cumplimiento. Te quedaría sorprendido si pudiéramos revelar en esta mañana todo lo que dice y todo lo que ha pasado y textualmente está confirmado de la misma manera en que fue hecho. Te quedarías asombrado, dirías, no puede ser. Sí, está ahí en la palabra. Tampoco nos hace que nosotros nos concretemos solamente a estar aislados del mundo, sino al contrario, te da la garantía de conocer para vivir en el mundo y ser luz de esta tierra. Porque Jesús nos llamó a ser la luz del mundo. De nada sirve que tengas conocimiento si no se lo transmites a nadie. De nada sirve que tengas entendimiento de las cosas si solamente las quieres para vivir encerrado. Tienes que salir, tienes que proyectarte, tienes que hacer que esto sea experimentado en otro lugar. Vamos a ver algunos razonamientos reales para no ignorarlas. Nos dice en primer lugar que escudriñemos. Esta palabra posiblemente muchos no la logran comprender y la leen y la recitan y se aprenden el texto, pero no saben realmente cuál es el significado de esa palabra escudriñar. Escudriñar quiere decir meditar, buscar, reflexionar, pero con calidad, todo lo que ella dice. No es lo mismo que tú leas una lectura de corrido sin tener comprensión. Pero cuando tú tienes comprensión de lo que lees, empiezas a asombrarte y te das cuenta de que es algo serio o que es algo completamente sin valor. Pero cuando lo lees con calidad, sabes que todas las cosas te van a ayudar. Dice toda la Escritura, no una sola parte.
toda, pon atención, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y qué dice? Es útil para enseñar. Mira, nuestra conducta, nuestro comportamiento nos deja ver claramente qué clase de enseñanza hemos tenido. Y discúlpame, nosotros somos un libro abierto. Donde quiera que estamos, la gente que conoce, la gente que sabe, nos puede valorar en nuestro comportamiento. Qué tan atentos somos, qué tan respetuosos somos de las cosas, qué tan tranquilos, qué tanto control tenemos, autocontrol de nosotros, qué tanta fuerza de carácter hay en nuestra vida. Vivimos en un mundo donde tenemos que cumplir con ciertos propósitos. En el régimen militar, yo recuerdo en una ocasión íbamos a un reclusorio y pasamos por una carretera y había una tormenta, pero una tormenta de esas que se nubla todo en el día y que solamente se ven relámpagos y una lluvia que parece que hay una catarata abierta en el cielo. Y yo recuerdo que íbamos por una autopista, una carretera, y iba a pasar alguna persona muy importante. Y había soldados a cierta distancia uno del otro, todos formados bajo la lluvia, haciendo valla para que cuando pasara aquella persona distinguida, ellos estuvieran ahí. La tormenta era terrible. Recuerdo que llegamos al lugar y me impresionó mucho de que ellos estuvieran firmes bajo la lluvia sin moverse. Nosotros a veces decimos que militamos en el mejor ejército, el ejército de Dios. Un ejército que, si leemos la Escritura, es un ejército que era de puros valientes, esforzados, de gentes que hacían todo lo posible porque la gloria de Dios se viera manifiesta. Pero como soldados a veces no queremos soportar las inclemencias de la vida. No queremos ni siquiera estar firmes y sobrios ante las necesidades que tenemos. No queremos tener la fortaleza como para decir, aquí estoy de pie, estoy firme ante el Señor. Nos desmayamos, nos dormimos, cabeceamos, jugamos, evitamos la atención porque no tenemos esa capacidad. La enseñanza tiene una utilidad grande para nuestras vidas. El mejor método pedagógico que ha habido en toda la historia es la enseñanza de la Biblia, porque te sumerge a comprender con claridad las cosas que te quiere decir. Cuando estás disciplinado vas a lograr comprender muchas cosas. Te exhorta a no desmayar ni dejar de aprender y ser justo sobre la tierra, porque dice la Escritura, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Muchos de nosotros sabemos distinguir cuando alguien nos hace algo daño, ¿verdad? Ah, ¿qué daño me hizo? Pero no sabemos distinguir cuando nosotros dañamos a alguien. ¿Sabes que el hecho de que tú no prestes atención a veces es una falta de respeto al interlocutor? Eso también es una falta de respeto, es un rechazo a lo que Dios quiere decirte. Cuando encuentras la razón de estudiar la Escritura, nunca vas a dejar de hacerlo. Jeremías dice el verso 16 del capítulo 15, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. La palabra te causa ánimo a crecer y a vivir por ella. Vas a defender la palabra a toda costa. La comes porque es como el pan que vino del cielo. El pueblo de Israel se cansó del pan, ¿verdad? Y decía, puro maná, puro maná. A veces decimos, otra vez la palabra, que no hay otra cosa mejor en que hablar. Seguro que habrá muchos tópicos interesantes, pero ninguno es tan interesante como el poder comprender que aquí hay ciencia, tecnología, arte y sobre todo que te anuncia el futuro. ¿Dónde estás? ¿A dónde vas? ¿Y cuál va a ser tu desenlace final? Todo lo dice.
No hay nada que haya estado oculto. Él dice que de acuerdo a tus obras serás juzgado. Él dice también que se abrirán libros y que cada libro tiene todas las obras que tú has hecho, sean buenas o sean malas. Él conoce tu levantarte y tu acostarte. Él sabe cuál es tu principio y cuál será tu final. Él sabe de qué manera te comportas y cómo vives. Los ojos de Él contemplan toda la tierra y conocen a detalle cada una de las cosas que tú realizas. Sabe Dios todo lo que hay alrededor de nuestras vidas. Entonces imagínate cómo no darle valor a alguien que tiene en control nuestras vidas. Porque a veces decimos Dios tiene el control, pero lo decimos solamente pensando que es una palabra. No, es que realmente Dios tiene el control de tu vida. Él sabe cuándo será el momento en que te diga hasta aquí llegaste y ya no hay más oportunidad para vivir. Pero también sabe que si tú eres alguien que estás consciente y disciplinado a su palabra, Él va a usar tu vida para que puedas hacerte valer en medio de la tierra. El resultado es que va a haber gozo permanente cuando tú meditas en ella. Te alegras de manera que te vas a gozar plenamente. Mira lo que dijo Simón Pedro cuando toda la gente se apartó. Si tú lees Juan capítulo 6, 66, dice la Escritura que después de que Jesús dio un discurso fuerte, dice mucha gente se fue. Aún de muchos discípulos que estaban con él, dijeron, no, ya no soporto más a este hombre, y se fueron. Pero había alguien ahí que lo había visto actuar, que había visto los milagros que él hacía, que había visto el amor y la disciplina que tenía con ellos, que le había conocido personalmente, que habían comido juntos, que habían sentados a la mesa, habían platicado de cosas de las que habían sido impactadas. Él contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? ¿Quién nos va a soportar? ¿Quién podrá ayudarnos en el momento de nuestra tragedia? El testimonio de Cristo entre nosotros es que su Espíritu dijo que iba a venir a ayudarnos. Nadie puede ocupar el lugar más importante que Dios a través de su palabra. Amén. Es una forma de reconocer la autenticidad de que Él es real en nosotros. Cuando nosotros menospreciamos la palabra, desconocemos el consejo, te lo digo con toda claridad, estamos destinados a la tragedia. Y nosotros venimos de la tragedia, porque vivíamos haciendo lo que queríamos. Vidas destrozadas, matrimonios hechos pedazos, vidas completamente inmorales, caminando en toda clase de perversiones, sin paz, sin tranquilidad, sumergidos a la miseria, caminando en desesperación. Así era nuestra vida. Hasta que tuvimos el llamado de Dios, hasta que pudimos entender que Él vino a morir por nosotros. Querido hermano, cuando tú entiendes la verdad, tu vida tiene una vida con propósitos y un cambio total. No sé si me estás entendiendo, pero es algo completamente valioso. El desconocimiento de su verdad, de su amor y de su misericordia nos ha llevado a la pura tragedia. Mi pueblo, dice la Escritura, fue destruido porque le faltó ¿qué? No le faltaron las fiestas, porque los judíos eran muy fiesteros. No les faltó la buena comida porque comían bien. No les faltó tampoco los ámbitos religiosos, porque eran muy religiosos. Lo que les faltó fue el conocimiento del Altísimo. Y el conocimiento del Altísimo es el temor a Jehová. ¿Qué te parece? Sí, podemos tener todo, religiosidad, acomodamiento en cuanto a una vida sin propósito, pero si nos falta el conocimiento, estamos destinados a la tragedia. ¿Qué te parece? Estamos destinados a fracasar. Estamos destinados a que el mundo se nos venga encima y que no podamos salir adelante. Y a mí lo que más tristeza me da es que yo conozco a mucha gente que es demasiado religiosa.
pero sin entendimiento. Religiosos a lo máximo, pero no aman a Dios. Religiosos, pero no obedecen su palabra. Religiosos, pero hacen lo que ellos quieren. ¿No dice la Escritura, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí? ¿Qué sería mejor? ¿Participar en la religión o tener una verdadera relación de armonía con el Todopoderoso? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, dice, yo te echaré del sacerdocio porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ve el resultado. El resultado son tus hijos. No lo digo yo, lo dice la Escritura. El resultado son tus hijos. ¿Caminan con Dios? ¿Viven para Dios? ¿Obedecen los mandamientos de Dios? Ese es el resultado de nuestra falta de conocimiento. ¿Sabes qué dice la Escritura? Que el conocimiento es la relación personal que tienes, la experiencia que tienes con Dios. ¿Qué tanto lo conoces? ¿Qué tanto te relacionas con Él? Y yo no soy profeta, pero quisiera decirte algo. Si nosotros menospreciamos la verdad, el resultado que vamos a tener es la tragedia. Estaremos destinados a ello. Por esa razón, por no tomar en consideración su palabra. Volvamos pues a tener conocimiento de ella. Cuando Nehemías abrió el libro, dice la Escritura que todos gritaban, amén, amén, y todos se humillaron y se postraron, porque volvieron a sacar la palabra y volvieron a exponerla al pueblo. Hermanos, tenemos tesoros incalculables en la palabra. La historia, hemos visto en realidad lo que ha sucedido con muchas naciones, pueblos, naciones que se olvidaron de Dios y que ahora han sufrido las consecuencias más horribles y más desastrosas. Nuestro país, los Estados Unidos, han vivido los mejores tiempos de gloria cuando buscaban a Dios, cuando todo era cristianismo puro, cuando en las escuelas se oraba, se bendecía a Dios. Pero cuando empezaron a desaparecer ciertas cosas que eran necesarias, la historia la estás viviendo en carne propia. Se han acariciado de todo tipo de filosofías. Volvamos a la palabra. Volvamos a la Escritura. Qué precioso es que tú puedas saber lo que dice la Escritura. En ella hay tesoros de conocimiento, hay felicidad, hay bendición al máximo, querido. ¿Cómo poder entenderlo? Primero, ora pidiéndole a Dios una dirección y meditando en que tú quieres tener una vida exitosa en el mundo y en la vida real, en tu matrimonio, en tu familia. Trata de tener propósitos cada vez que te acercas a la Escritura, porque te dije, no es el libro de recetas donde hoy estoy afligido, hoy necesito leer un salmo. No, que tú leas la palabra del diario, que puedas tener conocimiento de ella. Toma anotaciones, cada vez que escuches un texto que te impacta, apréndetelo de memoria, subráyalo, medita en él. ¿Por qué te impactó tanto? ¿Qué te dijo? ¿Quién lo habló? ¿Qué era el momento que tú necesitabas saber algo? Si es posible, ejercítate memorizándolos. Memorizándolos, ¿para qué? Para que puedas tener lecturas selectas todos los días de tu vida. Que por la mañana puedas, antes que cualquier cosa, leer tu palabra y antes de dormir puedas tener un tiempo para meditar en ella. Porque dice la Escritura que esta es la palabra de la ley. Cuando Moisés le dijo a Josué, y yo te mando que guardes la palabra, que medites y que hagas todo lo que en ella está escrito, porque entonces prosperarás tu vida y todo te saldrá bien. Pero cuando olvidamos eso, ¿qué sería si esta mañana el Señor te dijera cuántos libros leíste en esta semana? ¿Cuántos textos y capítulos fueron manantial para tu alma? A lo mejor nos sorprenderíamos, diría, mi Biblia la perdí hace un mes y no la encuentro.
Dios nos está llamando. No podemos ser una iglesia madura, una iglesia fuerte, sin tener los fundamentos. Edifica una casa sobre la arena. No va a demorar, se va a caer, se va a deteriorar. Pero edifícala con fundamentos sólidos, con la oración, con la escritura, con la convivencia, con la sanidad, con la santidad, con la integridad. Y vas a ver que eso nadie la va a derribar. Y ahí comprenderemos lo que Jesús le dijo a Pedro: esta es la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán ante ella. Nadie le va a hacer daño. Esa iglesia va a ser fuerte. Esos soldados, esos cristianos, esos discípulos van a caminar con integridad, porque han estado haciendo el propósito de Dios. Deja de hacerlo. No es que yo lo quiera, pero te garantizo que va a haber una tragedia terrible en tu vida, una destrucción. Y Dios no quiere eso. Jesús vino para darnos vida, ¿no? Y vida en abundancia. Ejercítate en los textos, lecturas selectas que tú tengas. Es más, organiza clubes de lecturas. Dale valor a este libro que por él muchos han dado su vida. Y por último, dice la Escritura: compra la verdad y no la vendas. ¿Tienes la verdad? La palabra es verdad, ¿verdad? La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Compra la verdad y no la vendas. Si la palabra es verdad, no la vendas, no la regales, no la menosprecies, no la abandones. Consérvate caminando en esa verdad. Yo quiero hacer un desafío esta mañana. ¿Cuántos quieren decir: me voy a poner de pie porque deseo que a partir de ahora la palabra para mí tenga el valor necesario para que yo pueda crecer y pueda bendecir a otros?